Cristo corrige al apóstol. Con solo 3 palabras contestó a los otros apóstoles, bien porque eran más moderados o quizás sencillamente porque eran más tibios. Mientras que para calmar el ímpetu bullicioso y sin freno de este último necesitó extenderse un poco más. No solo le mandó envainar la espada, añadió también la razón por la que no aprobaba su celo, por fervoroso que fuera. ¿No quieres que beba el cáliz que mi padre me dio a beber? Tiempo antes había predicho Cristo en una ocasión a los apóstoles que convenía que fuera él a Jerusalén y que padeciera mucho de los ancianos, escribas y príncipes de los sacerdotes, y que fuese muerto, y que resucitara al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro trataba de disuadirle, diciendo: de ningún modo, Señor, nada de todo eso te ocurrirá. Cristo se volvió hacia Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, que no saboreas las cosas que son de Dios. ¿Con qué energía replicó Cristo a Pedro? Poco antes de esto, al confesar Pedro que Cristo era el Hijo de Dios, le había dicho: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En esa otra ocasión, sin embargo, declara ser escándalo. Le llama Satanás, que no entiende las cosas de Dios, sino solo las de los hombres. ¿Por qué todo esto? Porque intentaba Pedro disuadirle de su camino hacia la muerte. Cristo le hizo ver que convenía perseverar hasta la muerte, hasta aquella muerte irrevocablemente decretada por su propia voluntad. No solo quería Cristo que ellos impidieran su muerte, sino que deseaba le siguieran también en aquel mismo camino suyo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. No contento con esta exigencia, fue más allá para mostrar que si alguien rehusara seguirle en el camino hacia la muerte, cuando el caso lo requiere, no solo no evita la muerte, sino que viene a caer en una mucho peor. Quien da su vida no la pierde, sino que la cambia por una vida más plena, pues quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierde su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué podrá dar entonces él para rescatarla? El Hijo del Hombre ha de venir revestido de la gloria de su Padre y rodeado con sus ángeles, y entonces dará a cada uno según sus obras. Es posible que haya yo dedicado a este pasaje más tiempo del necesario, pero ante estas palabras de Cristo tan graves y amenazadoras por un lado, y tan eficaces por otro para originar esperanza en la vida eterna, me pregunto si habrá alguien que no quede de verdad conmocionado. La importancia de estas palabras en este lugar está clara. Pedro es amonestado para que su celo no le desviara de tal modo que estorbara la muerte de Cristo. No obstante, vuelve Pedro con igual ardor a oponerse a ella, y no se limita ahora a unas pocas palabras, sino que intenta conseguirlo por la violencia de la lucha. Cristo, que sabía que Pedro lo hacía con buena intención y que a medida que se acercaba a la pasión aparecía más y más humilde con todos, no le reprochó con dureza, le corrigió dándole una razón, declaró después ser aquello un pecado, y finalmente afirmó que, caso de que quisiera evitar la muerte, no necesitaría de la ayuda de Pedro ni de ningún otro mortal. No tenía más que pedírselo a su Padre, que hubiera enviado una poderosa e invencible legión de ángeles para liberarle de esta gente ruin que buscaba cogerle prisionero. La razón con la que contrarrestó el celo de Pedro se contiene en su pregunta: ¿no quieres que beba el cáliz que mi Padre me entregó? Mi vida entera hasta ahora ha estado moldeada por la obediencia y ha sido modelo de humildad. ¿Qué he enseñado con más frecuencia o con más energía? Sino que las autoridades deben ser obedecidas, que se ha de tener honor y respeto a los padres, que lo que es del César se ha de entregar al César, y lo que es de Dios a Dios. Y ahora que debo acabar mi obra y hacerla perfecta en todo detalle, ¿pretendes que rechace el cáliz que mi Padre me ofrece? ¿Deseas que el Hijo del Hombre desobedezca y que de este modo destruya y deshilache en un momento el tapiz hermosísimo que durante tanto tiempo ha estado tejiendo? Enseña a Pedro, en segundo lugar, que al asestar un golpe de espada ha cometido un pecado, y lo hace con un ejemplo del derecho civil. Todos que se sirven de la espada a espada morirán,
Según el derecho romano al que estaban sometidos los judíos, cualquier persona que fuera descubierta llevando una espada sin legítima autoridad con el propósito de matar era considerada en la misma categoría que el hombre que ya hubiera asesinado a otro, cuanto más en el caso de quien no solo llevaba espada, sino que la había desenvainado y asestado un golpe. No me parece que Pedro, en tal momento de consternación y desconcierto, pudiera controlarse para apuntar solo a la oreja de Malco, evitando deliberadamente golpearle en la cabeza, como si no hubiera querido matarle, sino tan solo asustarle. Naturalmente se podría añadir aquí que es lícito servirse de la fuerza para proteger a un inocente de un asalto criminal, pero esta cuestión requeriría un tratamiento más extenso del que se puede intentar en estas páginas, por mucho que pueda excusarse la acción de Pedro, ya que la hizo por un leal afecto hacia Cristo. Una cosa está clara, lo hizo en ausencia de legítima autoridad para emplear la fuerza, como muestra muy bien el hecho de que Cristo le había severamente advertido de que no intentara impedir de ningún modo su pasión y muerte, no solo por la fuerza, sino ni siquiera con palabras. Finalmente desaprueba el ataque violento de Pedro, señalando que su protección era del todo superflua e innecesaria. ¿No sabes que puedo pedir ayuda a mi Padre e inmediatamente me enviaría más de 12 legiones de ángeles? Fijaos, mantiene silencio sobre su propio poder, pero se gloría de gozar del favor de su Padre. A medida que se acercaba más y más su muerte, deseaba evitar toda alocución sublime de sí mismo y no quería pregonar que su poder era igual al de su Padre. Queriendo dejar bien claro que no necesitaba la ayuda de Pedro ni de ningún otro mortal, afirma que la ayuda de los ángeles le habría sido enviada por su Padre Todopoderoso inmediatamente con solo haberla pedido. ¿No sabes que puedo pedir ayuda a mi Padre? Como si dijera, con vuestros propios ojos acabáis de ver cómo arrojé al suelo con sola mi voz y sin tocarla a toda esta turamulta tan grande que si confías ser suficientemente fuerte para defenderme contra ella, debes estar completamente loco. Si esta razón no te convence, considera al menos de quién confesaste tú que yo era hijo, cuando al preguntaros ¿quién decís vosotros que soy yo?, tú diste al punto aquella respuesta que el cielo te enseñó. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues si por divina revelación conoces que yo soy Hijo de Dios, y ya que has de saber que los padres en esta tierra no abandonarán a sus hijos, ¿piensas acaso que mi Padre Celestial me abandonaría? ¿No sabes que si se lo pidiera me enviaría más de 12 legiones de ángeles, y que lo haría en el acto sin tardanza? Y contra tantas legiones de ángeles, ¿qué podría esta cohorte de plebeyos y ruines mortales? 120 legiones de criaturas como estas no podrían ni siquiera mirar el rostro de un ángel airado. Vuelve después Cristo a lo primero, como si fuera lo más importante, y dice cómo se cumplirán las Escrituras, según las cuales conviene que ocurra así. Llenas en efecto están las Escrituras de vaticinios sobre la pasión y muerte de Cristo y sobre el misterio de la redención de la humanidad, que no se realizaría sin la pasión. Y para que ni Pedro ni ningún otro musitara para sí mismo, si puedes conseguir todas esas legiones de tu Padre, ¿por qué no las pides? Le dijo Cristo, ¿cómo se cumplirán las Escrituras, según las cuales conviene que suceda así? Si ves en la Sagrada Escritura que este es el camino escogido por la sabiduría justísima de Dios, para instaurar de nuevo la raza humana en la gloria que perdió, y aún así pidiera yo a mi Padre que me salvara de la muerte, ¿qué estaría haciendo sino esforzarme por deshacer lo que vine a cumplir? ¿Hacer que bajen del cielo los ángeles para defenderme? ¿Qué otro resultado tendría sino precisamente excluir del cielo a la raza humana entera, para cuya redención a la gloria celestial he bajado yo a la tierra? No luchas tú, por tanto, con tu espada contra los impíos judíos, sino que arremetes contra toda la humanidad, en la medida en que no dejas que se cumplan las Escrituras, ni quieres que beba el cáliz que me dio mi Padre. Aquel cáliz por el que yo, libre de culpa y sin mancha, borraré la mácula de la naturaleza caída.